Recuerden que esto es una sencilla introducción, porque en 4 sábados es muy difícil que nosotros logremos pues ver un curso completo de esta magnitud. De hecho, pues yo les he dicho, los profetas en un programa de teología normal, los profetas se ven en un semestre, o hay otros programas que consideran necesario verlo en, en 2 semestres, o en fin, lo normal es un semestre completo, o sea, 48 horas, o mejor dicho, 96 horas, dependiendo si lo ponen de 2 créditos, son 48 horas, si lo ponen de 4 créditos, son 96 horas. Entonces, pues nosotros en cuántas tenemos hoy, tenemos la quinta y la sexta, la séptima y la octava horas, así que entonces pues lo que hemos podido hacer durante estos sábados anteriores es una introducción muy amplia, muy general. Ustedes ven que todavía pues no nos hemos podido detener en ningún profeta en particular para comenzar como ese estudio sistemático de cada uno de ellos. Para ello, entonces, ahora al final de este encuentro, yo les voy a pasar un documento donde ustedes van a tener la oportunidad de estudiar cuando ya ustedes vayan organizándose para el estudio ya individual o independiente más bien, van a tener la oportunidad de leer o de estudiar profeta por profeta de una manera sistemática y de una manera, digamos, contextualizada o de una manera sincrónica. Recuerden que los profetas, como los encontramos en el orden, en el orden que tiene el índice de nuestras Biblias, pues ese no es el orden histórico. De hecho, no existió primero Isaías y después Jeremías y después Miqueas, no. Los primeros profetas históricamente son Amós y Oseas. Y un poquitico ya casi que contemporáneo con ellos está y el primer Isaías, luego está también Miqueas, y hay otros que mencionábamos la semana pasada, profetas del reino del norte, profetas del reino del sur antes del exilio. Entonces, en la Biblia no encontramos así ese orden histórico o cronológico. Ese orden es necesario estudiarlo de esa manera, porque si nosotros comenzamos a estudiar en el orden que está en la Biblia, entonces pues vamos a arrancar en un periodo donde ya se ha caminado bastante en el campo de la profecía o en el campo del profetismo, y después cuando lleguemos al profeta del siglo octavo, noveno, entonces vamos a ver que de pronto vamos a encontrar un poquito de dificultad porque ya es otro contexto y es un contexto anterior. Entonces lo más práctico es hacer el estudio de los profetas de una manera, digamos, siguiendo el método sincrónico, que es decir, en el momento preciso en que se dio, en el contexto histórico en el que surgió el profeta, entonces ahí estudiamos a ese profeta, independientemente de si está de primerito en la lista de los libros, de la lista, pues en el índice de nuestras Biblias, o no está de primerito. Lo más seguro es que no. Igual ocurre con los evangelios. Los evangelios, ustedes ven que Mateo está de primerito, pero no fue Mateo, ya está eso visto y comprobado, que no fue Mateo el primer evangelio que se escribió. El primer evangelio que se escribió fue, hasta ahora pues no ha habido otro argumento, fue Marcos. Entonces, cuando vamos a estudiar evangelios sinópticos, tenemos que comenzar con Marcos, porque a partir de Marcos van a beber en cierta manera Mateo y Lucas, no la única fuente, pero sí va a ser como el trasfondo literario y el trasfondo histórico va a ser Marcos. Entonces, bueno, decíamos que la semana pasada estábamos viendo así como por paquetes los profetas que fueron surgiendo a partir del momento en que históricamente se dan las cosas para que surja este movimiento profético en Israel. ¿Cuál es el momento histórico preciso en el cual va a surgir el movimiento profético en Israel?
esa coyuntura histórica la conocemos como el inicio de la monarquía. Entonces, por eso comenzábamos hablando un poco acerca de la época de Samuel, de Saúl, y luego de Samuel y de Saúl, pues no es que Samuel haya sido rey, ¿no? Samuel no fue rey de Israel, pero Samuel está como en esa especie de punto intermedio o de punto como si ya decisorio, ¿no? En el momento en que se va dando el quiebre entre el periodo tribal al cual Samuel ha servido como juez y el momento en que comienza el periodo de la monarquía en Israel, que es también, entonces ahí está Samuel presente, tanto como para enterrar el movimiento, perdón, el periodo tribal, para darles cristiana sepultura y para inaugurar esta nueva época que también va a llevar a la sepultura a Israel. Es una cosa bien interesante. Entonces, por eso comenzábamos pues como rebrujando un poquito el pasado histórico del profetismo. Entonces hay que amarrarlo o hay que buscarle sus raíces allá, en la época del declive o de la decadencia del periodo tribal y el periodo de la monarquía. Ahí es donde se va a empezar pues va a empezar a surgir este tipo de movimiento profético. Antes de continuar, una preguntita, Elisa, ¿estás grabando? Sí, señor, está creado para que él grabe tan pronto ingresamos. Automáticamente. Bueno, entonces, un segundito, yo despacho esta llamadita y no los demoro nada. Miguel, qué pena contigo, estamos en clase, entonces yo te llamo ahora después de que termine la clase. ¿Listo? Bueno, mi amor. Bueno, espérate mucho. Bueno, entonces estábamos hablando de ese periodo pues histórico en el cual surge el profetismo. Habíamos visto ya un poco el tiempo de Samuel y de Saúl, luego vimos también en la época de que hubo reino del norte, quiénes son los profetas que surgen en el reino del norte, porque recordemos que el profeta va a ser la figura como novedosa en la época de la monarquía, ¿no? Esa va a ser la gran figura novedosa. Así como en el periodo tribal surgieron figuras como, pues, como para darle forma y darle orientación al periodo tribal, que fueron los jueces. De la misma manera, entonces, en el periodo de la monarquía, va a surgir este tipo de figuras que van a recordar que la monarquía es el peor desastre que haya padecido el pueblo, o que si de continuar con la monarquía, pues tienen que hacer una cantidad de ajustes, ¿no? Porque la monarquía ha convertido a Israel nuevamente en un pueblo que pues prácticamente ha regresado a la esclavitud. Entonces, bueno, en ese periodo cuando hubo reino del norte, recuerden que el reino del norte surge en el 930 a la muerte de Salomón y va a tener una duración más o menos de 200 años hasta el 720, ¿no? 200 o en fin, hasta el 720, 22, cuando cae esa región, cuando cae el reino del norte a manos de los asirios. Entonces, en ese periodo de monarquía, pues se registra la presencia de dos profetas importantes, puede haber más, ¿no? Pero que quede registrado ya con escrito como tal, no porque Amós y Oseas hayan escrito esos libros que tenemos ahí en la Biblia. Recuerden que el fenómeno de la escritura de los profetas es responsabilidad de los discípulos, ¿no? De las personas pues, que se sintieron, se convencieron de ese mensaje, lo siguieron cultivando y finalmente lo ponen por escrito. Entonces, esas dos figuras son del reino del norte, Amós y Oseas, son como los que inauguran este periodo tan interesante que es el profetismo. Y en el reino del sur, entonces también vamos a tener unos profetas que van a ser Isaías 1, y hasta Miqueas, y hay una listica ahí de profetas que dijimos la semana pasada. Cuando cae el reino del norte, pues queda el reino del sur solito, ¿no? Entonces, ese reino del sur le vamos a clasificar, o clasificamos los profetas del reino del sur en dos periodos fundamentales. Los profetas de antes del exilio y los profetas del exilio, bueno, y los profetas del posexilio. Entonces, estamos hablando de los profetas durante el exilio. Recuerden que
una vez que el pueblo, una vez que Judá cayó en manos de los babilonios, pues recordemos que fueron deportados a Babilonia algunos miembros de la clase más, de la clase dirigente, de la clase religiosa, en fin, fueron deportados a Babilonia. Lo más seguro es que hay un primer periodo de absoluta decepción, de absoluto abatimiento, tristeza, dolor y angustia. ¿Por qué? Porque el pueblo que estaba tan segurito en Jerusalén, en Judá, pues parte de ese pueblo, no todo. Recuerden, al exilio no va todo Israel. Al exilio va, es una minoría, pero esa minoría que, como en todas las sociedades, es la que controla, digamos, el funcionamiento de la sociedad y el funcionamiento de la religión, de la economía. Ese grupito, esa era la manera como los babilonios dominaban sus territorios. Cuando conquistaban un territorio nuevo, no les interesaba pues llevarse cautivos a todo el pueblo que conquistaban. Para ellos era suficiente llevarse los dirigentes, lo más representativo, comenzando por el rey, su familia y por el corpus, digamos, o por el cuerpo sacerdotal o cultural. Esa era su metodología, llevarse los presos para la capital. ¿Para qué? Para que no comenzaran de nuevo a reconstruirse sin una, digamos así, a espaldas del poder imperial. Entonces, esa era la metodología. La metodología de los asirios, ¿cuál fue? Arrasar por completo y hacer lo que yo les expliqué la semana pasada, hacer este tipo de mezcolanza étnica, digámoslo así, una especie de tutti frutti con los que apresaban de los territorios que conquistaban, los iban mezclando, entonces traían gente para acá y de acá se llevaban gente a poblar y otros pues morían, ¿no? Y otros sencillamente los mataban. Esa era la metodología de los asirios. Los babilonios no. Los babilonios, a pesar de que también mataban y sometían de alguna forma y esclavizaban, por supuesto, y sometían al tributo, de alguna manera para garantizar que en los territorios conquistados no hubiera un brote nuevamente de liberación o de emancipación, entonces se llevaban para la capital del imperio, se llevaban a la clase dirigente. Entonces hay que considerar que en esta primera época, pues la gente que está cautiva en Babilonia, lo más seguro es que están como no sé, como el día de la creación, el primer día de la creación, sin saber para dónde coger. ¿Por qué? Porque sencillamente no tenían un dirigente en el exilio. El judío es muy arisco, muy, como se dice, muy renuente a ser dirigido por alguien que no sea judío. Siempre consideran pues que estar en un espacio que no sea judío están en grave riesgo, mejor dicho, ya están contaminados, se sienten contaminados. Entrar a la casa o sí, a oficinas o a lugares que no son judíos para ellos es un problema porque eso les causa a ellos la impureza. Entonces, ellos están en esa situación, como quien dice, estamos aquí como unos marranitos y completamente impuros en este territorio. Y aparte de eso, pues sin un Dios, sin un Yahvé que les dé como a ellos esa seguridad. Entonces, eso es lo que más o menos nos refleja el Salmo 137 en los primeros versículos. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión, y allí nuestros opresores nos pedían, bueno, en los sauces de las orillas colgábamos nuestras guitarras o nuestras cítaras. Por ahí hay un intento de traducir la palabra hebrea correspondiente al instrumento de cuerdas, a traducirla por guitarra. Yo pienso que es mejor dejar nuestra cítara, porque la cítara es un instrumento que hasta el día de hoy se conoce. Entonces, en los sauces de las orillas colgábamos nuestras cítaras y allí nuestros opresores nos pedían un cantar, nos decían, cántenos cantos de Sión. Eso para ellos era la humillación más grande. Para nosotros no, usted si es cundiboyacense y llega a algún lugar y dice, ay, cántenos una canción de su región, entonces usted sale allá con una, no sé, con un bambuco, con una guabina, con un rajaleña, si usted es tolimense, si es de Antioquia, una guasca, un bambuco, y uno es feliz porque le están escuchando los cantos de su región y todo ese cuento. Pero para ellos fue la más tremenda humillación porque ellos sentían que
cantar una canción de las que ellos cantaban en el templo de Jerusalén, era como quien dice rendirle, porque la utilizaban para el culto. Entonces eso era como hacerles, digamos, hacerles ver y entender que ellos ya tenían que empezar a darle culto a la divinidad del imperio, y en ese momento la divinidad del imperio era Marduk. Con eso que les estaban diciendo, mire, Yahvé ya desapareció, Yahvé ya está enterrado, Yahvé ya fue derrotado. Nuestro Dios Marduk ahora es el Dios de ustedes también, entonces a él hay que adorarle, ¿no? Entonces por eso cántenos canciones de allá, de Sion, ¿no? Cantaban pues muy bonito. Entonces esa es como la gran humillación para el pueblo judío, saber que están allá, fuera de la tierra, fuera del templo, fuera de la ciudad santa, fuera, digamos, del amparo de la divinidad, del amparo de Yahvé. Entonces, por eso esa reacción de ellos, que se me pegue la lengua al paladar, que se me paralice la mano derecha. Si yo hago una cosa de esas, cantar una alabanza a este Dios de acá, si toda la vida hemos alabado a Yahvé, ¿no? Entonces, ¿cómo cantar un canto de Sion en tierra extranjera? Dios mío, eso era impensable. Entonces, ustedes se imaginarán esa primera etapa, esa primera época en el exilio, los primeros años, debieron haber sido muy difíciles por eso, porque ellos no tenían, pues, no sabían cómo afrontar la cosa. Pero ahí surge en el exilio, les mencionaba la vez pasada, surge en el exilio una figura muy especial que va a ser Ezequiel. Ezequiel era uno de los sacerdotes del templo de Jerusalén. Él no era profeta, no era nada que ver con profetismo ni nada de esas cosas, pero en el exilio ya él llega como sacerdote, pero él encuentra su vocación profética en el exilio. Y yo pienso que es como una de las constataciones de cómo a pesar de todas las circunstancias que se estén viviendo, y esto lo estoy hablando pues como a partir de nuestra experiencia actual, a pesar de todas las circunstancias adversas, difíciles, duras que estamos viviendo, por algún lado siempre Dios hará como la ceñita o se manifestará, siempre Dios meterá la mano como para salvar, para rescatar, para mostrar que Él está ahí, que Él está ahí, que nadie puede, digamos, ponerle fin a una historia así de buenas a primeras, porque el gran Señor de la historia es Él, y de alguna manera Él tiene su manera de manifestarse para que las personas mismas pues comiencen como a recuperarse, como a reconstruirse. Nosotros a veces nos quedamos, o tal vez como con el libro de Job, o a veces esa especie de esperanza que tenemos de que Dios va a cambiar las cosas, y resulta que Dios no va a cambiar nada. Dios no va a cambiar nada porque la historia tiene un rumbo, y hay una dinámica en la historia que conocemos como la acción de la causa y el efecto. Si actuamos mal, pues los efectos van a ser negativos. Si un sistema es corrupto, si un sistema es injusto, por supuesto que eso va a traer consecuencias negativas para la sociedad, para las personas que las están viviendo. Entonces, esa es una dinámica que Dios no la cambia, no le interesa cambiar eso. ¿Por qué? Porque para eso estamos nosotros, para eso está el ser humano, que fue creado a su imagen y semejanza, con capacidad también de ver, de entender, de discernir, y en cualquier momento entrar a rectificar lo que haya que rectificar, a reconstruir lo que haya que reconstruir, a dejar lo que haya que dejar para comenzar un periodo nuevo, ¿no? Personal y grupalmente, o sea, en lo personal y en lo grupal. Entonces, pero eso sí, Dios siempre va como que mostrando el caminito, mostrando la lucecita, mostrando las señales, que ya es cuestión de que nosotros seamos capaces de descubrirlas o no. Entonces, una primera, digamos, yo pienso así, una primera señal, una primera manifestación de esa presencia, de esa fidelidad de Dios por los que lo aman y por los que Él ama, es el hecho de que allá en el exilio, Ezequiel haya sentido ese llamado a la vocación de profeta, porque en el exilio no había necesidad de más nadie, no había necesidad de sacerdote, porque no había donde hacer el culto, no había necesidad de más nada, porque era una tierra para ellos extranjera, en donde, como les acabo de decir, ellos muy difícilmente se iban a poner pues con el cuento de hacer prácticas o cosas, además porque estaban vigilados, ellos no podían darse el lujo, no podían darse la libertad de
hacer un culto, así ellos hubieran llegado al exilio con la firme convicción de que Yahvé no los había abandonado. Así ellos hayan tenido esa convicción. En el exilio ellos no hubieran podido llegar pues y al otro día, bueno, vamos a organizar un culto aquí a Yahvé. Jamás, jamás, eso estaba, o sea, eso no era, digámoslo así, una práctica normal. ¿Por qué? Porque ya el hecho de que ellos hubieran sido agarrados, les hubieran destruido todas sus instituciones, todo lo que tenía que ver con ellos y que se los hubieran llevado a Babilonia, como les acabo de decir hace un momento, ese ya era la gran, digamos, demostración de que ellos no tenían divinidad, de que ellos no tenían que rendir culto a ningún otro Dios, sino al Dios del imperio. Entonces, por eso ellos no llegaron obviamente, pues a dar culto a Yahvé en el exilio. Más lueguito, cuando ya esta figura y también el segundo Isaías, pero comenzamos con Ezequiel, de cómo Ezequiel va, digamos, el hecho de que les decía, el hecho de que Ezequiel, que era un sacerdote y sienta en el exilio como esa necesidad de anunciar y por lo tanto como conectar con el ejercicio del profetismo, entonces ya hay ahí una primera señal de esperanza, porque es como empezar a ver que Yahvé no jamás abandonaría a su pueblo. Yahvé jamás sería infiel a una gente que lo ha buscado, a una gente que mal que bien lo ha seguido, una gente que mal que bien ha sido infiel o ha sido fiel. Yahvé está ahí. Entonces, esa es una primera señal. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Es cuestión de que ustedes se vayan organizando. Entonces, una vez que se va asimilando el golpe, pues o el siguiente trabajo que le va a tocar a Ezequiel va a va a ser que lograr que el pueblo entienda que Yahvé no los ha abandonado. La semana pasada les hablaba yo de cómo de Ezequiel describe ese traslado también de la gloria de Yahvé, de la cabot de Yahvé, ese traslado a Babilonia. Y eso es muy hermoso porque mira, es viéndolo como un poquito más profundamente, es ver y entender que Dios se hace deportado con los deportados, que Yahvé se hace un exiliado con los exiliados, se vuelve uno con ellos. Y la figura, esa figura se vuelve como a repetir en el Nuevo Testamento, en un pasaje que a veces de pronto no lo hemos explorado ni explotado lo suficiente, y es en el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús, lo que pasa es que nosotros tenemos un preconcepto tan superficial del bautismo, quizás, que a veces pasamos por el bautismo de Jesús sin entenderlo mucho, sin profundizarlo mucho, pero ahí hay un sentido muy profundo. Mira, así como en Babilonia, Yahvé se vuelve un deportado con los deportados, se vuelve, sí, un exiliado con los exiliados, y corre ese riesgo de ser como también el deportado con todas esas cosas. Perdón, en el Nuevo Testamento Jesús hace una cosa muy similar y es meterse al agua del Jordán, aunque nuestro concepto, nuestra idea es que Jesús pues era una persona completamente libre de pecado porque él tenía una conciencia tan clara de cómo caminarle al proyecto del Padre, que es donde nosotros tenemos que ir ubicando la cuestión del pecado. El pecado es como ese rechazo al proyecto de Dios. Y él, con esa claridad que él tenía de haber asumido con toda la integridad y con toda radicalidad el proyecto del Padre, se mete en el agua del Jordán, aún para que ser visto como un pecador. A Jesús no le importa. A Jesús no le importa meterse al agua del Jordán y ser catalogado como, bueno, ¿metió a qué? Metió a purificarse de sus pecados, que era como el llamado que hacía Juan el Bautista. Entonces, todo el que sienta que debe arrepentirse y pedir perdón y comenzar una vida nueva, métase al agua del Jordán. Y por eso Juan, pues tenía toda esa gente allá que lo escuchaba y lo seguía y todos se metían al agua del Jordán para simbolizar que se metían cargados de todas sus maldades y pecados y salían de allí completamente renovados. Entonces, Jesús hace una cosa muy similar a la que hace Yahvé en el Antiguo Testamento. Entonces, mire que hay unas conexiones muy bonitas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y una de esas es esta precisamente. Jesús entonces que se mete al agua para simbolizar allí como meterse con la carga de pecados de él y de la humanidad.
de él y de la humanidad y salir renovado del agua. El hecho de que después del bautismo haya, según nos narra los evangelios, que después del bautismo se abre los cielos, se escucha una voz, es y que dice, este es mi hijo amado, en quien he puesto mi complacencia, etcétera, etcétera. Eso ya da un indicio de que en el evangelista hay un criterio completamente claro de que una vez que Jesús ha salido del Jordán, ya él asume desde allí un proyecto de vida enfocado completamente a renovar el ambiente religioso y el ambiente de su tiempo. En Mateo y en Lucas y también en Marcos hay otra cosa muy importante, y es como después del bautismo pues vienen las tentaciones, viene el desierto y vienen las tentaciones. Todo eso es una cadena en donde se va visualizando de una manera muy, muy clara cómo el proyecto de Dios a través siempre de alguien o de un grupo o de una persona va avanzando, va caminando siempre hacia adelante. Entonces, ya te doy la palabra, Freddy. Entonces, ese trabajo que hace Ezequiel, eso es pura para mí, eso es pura iniciativa del Espíritu Santo, pura iniciativa de Yahvé a través de su Espíritu, que va motivando, que va impulsando, no va obligando a nadie, pero simplemente se va como dejando ver, va dejando como la huellita, va dejando como por ahí las cositas que alguien asume. Ese alguien tiene que ser alguien muy especial, una persona de una fe muy profunda y de una experiencia de Dios muy profunda, para poder descubrir en detalles muy sencillos, descubrir la presencia y la acción de Dios. Y eso entonces nos tiene que servir también a nosotros como para examinar nuestro modo de ser. Si nosotros estamos esperando esas acciones portentosas de Dios o estamos cultivando nuestra relación con Dios a partir de elementos tan sencillos, tan simples, porque Dios no se revela en las cosas estrepitosas ni grandes. Dios se revela en lo humilde, en lo sencillo, en lo pequeño, en lo pequeño. Eso es lo que dice María, y eso es lo que la convicción pues como de toda la teología, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Freddy. Bendiciones para todos. Muy buenos Gracias días. para ti también. Amén. El reverendo, ahora que usted nos hace esa exposición del trabajo del profeta Ezequiel en el exilio, que le tocó llevar de las verdes y maduras junto a los demás, que no cantaba junto a los canales de Babilonia porque el único Dios era el Dios Yahvé y era testificar al Dios de los babilónicos. Yo estaba pensando que si los silenciaban, los vetaban a hablar del Dios Yahvé. O sea, ¿cómo fue ese profetismo? Me imagino fue clandestino. Como un mensaje de esperanza desde la clandestinidad, porque cómo iba a surgir en el destierro una persona que le diera esperanza al pueblo, si lo podían linchar, si los asirios eran muy celosos a que otro viniera a predicarles o a sembrarles cizaña, a destruirles lo que ellos que habían montado y desde el interior. ¿Cómo era posible? O sea, yo estaba diciendo, ¿cómo serían las predicaciones del profeta allá dentro de ese sistema? Muchas gracias. Sí, sí, nosotros tenemos que imaginarnos toda una situación, toda una situación. Primero, el hecho de que ellos hayan quedado como desnudos en media calle, una vez que ya les han destruido la ciudad, el templo y toda esa cosa, y lo hayan llevado al exilio. Eso para ellos debe haber sido pues la más grande de las humillaciones, la más grande de las humillaciones. Luego, el hecho de que ellos llegan a una tierra en donde se dice que justamente la religión babilónica pasaba por un periodo como de mucha exaltación, como digámoslo así, de una especie de renovación carismática, ¿no? En donde había mucho culto y muy bonito, y lugares muy bonitos, muy preciosos. La gente le atraía todo eso, ¿no es cierto?, para la región. Cuando llegan el judaísmo, no se habla que posiblemente
muchos judíos se vieron atraídos también por ese culto, ¿no? Uno no puede decir pues que allí todo el mundo fue, todo el mundo fue fiel, todo el mundo fue, se mantuvo en la línea, ¿no? En el exilio, en ese periodo de 50 años de exilio, es muy normal que haya ocurrido de todo. De pronto no se descarta la posibilidad de que algunos se hayan sentido atraídos por el culto local y hayan, pues sí, participado de él y sentirse bien, sentirse contentos. Otros se mantuvieron fieles y mantuvieron como eso, la capacidad, sí, de ir asimilando hasta ir comprendiendo poquito a poco, ayudados por el profeta, ¿no? Por el profeta Ezequiel especialmente, que les va dando como esa línea. Luego, el hecho de ellos abrirse a la posibilidad de que fuera de Jerusalén, ellos sí podían rendir culto a Yahvé, a partir de la convicción de que Yahvé se había ido para allá con ellos, se había ido para allá con ellos, ¿no? Entonces, ese es otra de los grandes trabajos, ese es otro de los grandes trabajos para el profeta, ¿no? Pues lograr llevar a la convicción de fe a estas personas de que ahí está Yahvé, de que ahí está Yahvé y luego comenzar también ese proceso de esperanza, porque es que yo creo que a nosotros nos mueven, es decir, lo único que nos salva a nosotros en las encrucijadas más terribles es la idea, alguna idea esperanzadora que nos dé una pequeña oportunidad como de pensar, pero es que esto no puede ser definitivo, esto tiene que acabar algún día, esto lo podemos ir cambiando, esto lo podemos ir asimilando y ver ahí como por dónde nosotros agarrarnos para no dejarnos, como quien dice, amilanar completamente. Y es ahí como va surgiendo también la teología de la esperanza en el exilio, ¿no? En donde un pequeño grupito, un pequeño resto, pues va a quizás a comenzar esa experiencia o esa esperanza de que algún día Yahvé va a volver a repetir lo que hizo desde Egipto, liberarlos de la esclavitud de Egipto. Ahora ellos comienzan a germinar en ellos la esperanza de la liberación de Babilonia, es decir, del retorno, de la salida de esa tierra de opresión, salir nuevamente a su tierra. Y por ahí va comenzando el trabajo del segundo Isaías, que está enfocado completamente a la esperanza, completamente a la consolación. Por eso el segundo libro de Isaías lo llaman justamente así, el libro de la consolación, que comienza precisamente en el capítulo 30, capítulo 40, sí, donde comienza el segundo Isaías. Esa es la primera frase: consuelen, consuelen a mi pueblo. Ese va a ser el gran trabajo, ¿no? Ese va a ser el gran trabajo. Entonces, ya ellos, el hecho también, como les decía ahorita, el hecho de pensar que no solamente el templo de Jerusalén podía ser el lugar donde ellos podían dar culto a Dios, sino que también le podían dar culto no solamente a través también de sacrificios y de holocaustos y de cosas de esas, sino que ellos lo podían escuchar a través de su palabra, y ahí es donde van a surgir probablemente las primeras sinagogas, es decir, las pequeñas congregaciones de judíos que se reúnen para escuchar la palabra, sencillamente para escuchar la palabra, eso, y dar culto, aunque sea sin templo, sin sacrificio ni nada, pero por lo menos la congregación. Esa es una de las cosas bien importantes que van a salvar a una comunidad, la van a salvar en el destierro, ¿no? La van a salvar en el destierro. ¿Qué pasa? Que entonces, después del 538, cuando ya las situaciones han cambiado, la situación ha cambiado, porque entonces ya, como ustedes saben, los babilonios, que habían sido los que destruyeron el reino de Judá, son a su vez destruidos ellos o vencidos ellos por el imperio persa. Entonces hay una situación muy concreta, hay una situación muy particular, perdón, que muestra las características o la metodología imperial de los persas. Entonces miren que ya van 3 metodologías. La metodología de los, bueno, 4, porque la metodología de los egipcios era una. La metodología de los egipcios era la creación de ciudades-estado, la creación de ciudades-estado,
y la ciudad-estado no era una cosa por allá independiente, siempre estaba unida al centro, ¿no? Entonces cada ciudad-estado era una célula del imperio grande. Una ciudad-estado era la réplica de la estructura central. Entonces, si en la estructura central en Egipto estaba el faraón y sus ministros, entonces en una ciudad-estado había un faraoncito chiquito y unos ministricos chiquitos, y eso era, digámoslo así, varias células que tenían que estar conectadas con el sistema central. Esa era la metodología imperial de los egipcios. Los asirios, ya les dije ahorita, era la metodología imperial de los egipcios, era conquistar conquistar con las armas, con la violencia, y arrasar territorios, hacer toda una mistura, una mezcla de etnias y de gente proveniente de todos los lugares, una metodología propia de los asirios. Se dice que cuando los asirios llegaron hasta Egipto, hicieron lo que tenían que hacer, ahí se acabó el imperio, porque todo lo habían destruido a sus espaldas, es decir, todo lo que iban dejando era arrasamiento. Cuando ellos fueron a disfrutar, pues ya conquistamos todo, no había nada que hacer porque todo estaba arrasado. Entonces ahí se acabó el imperio asirio, ahí llegaron los babilonios. Y entonces los babilonios tienen otra metodología diferente. Los babilonios tienen la metodología, como ya les dije, de reunir a la clase dirigente de cada pueblo conquistado y llevárselo a la capital. Por eso nosotros tenemos que pensar que en Babilonia no habían solo judíos, porque lo único que conquistaron los babilonios no fue a Judá. Los babilonios conquistaron un imperio grande. Ustedes pueden mirar en el apéndice de sus Biblias, donde están los mapas, el imperio babilonio, cómo era de grande, qué territorios conquistaron, y pensar que en Babilonia iban todos los deportados de todos los pueblos que conquistaban. O sea, allá no había solo judíos, pues hubieran llegado chévere, porque era como haber ido pues a Melgar por allá en donde ustedes van a pasear, o a Girardot, y nosotros por aquí a los paseaderos. No, no, eso no era así. Allá llegaban cantidad de gente deportada de muchas proveniencias, de muchas otras regiones, ¿no? Sino que esta experiencia solo la recogió el pueblo judío. Nosotros no tenemos idea qué situación, qué experiencias, qué vivieron los otros pueblos conquistados, a quienes se llevaron para allá. Allá seguramente habían reyes de muchos otros lugares, porque ustedes saben que esta época está prácticamente en toda la región del cercano oriente, las sociedades estaban organizadas en monarquías. Por eso, digamos así, la calentura de los judíos también de que, ay, queremos un rey como tienen los otros pueblos. Sí, sí, se acuerdan. Ese es el argumento que le dan a Samuel. Queremos un rey porque todo el mundo tiene un rey. Nosotros también queremos tener un rey. Entonces, esos pueblitos que tenían sus reyes, esos y que fueron conquistados por Babilonia en este caso, pues allá ustedes encontraban al rey de aquí, al rey de allá, a la reina de no sé dónde. O sea, era gente digámoslo así, de la high life, allá estaban cautivos en Babilonia. Entonces, eso hace pues que haya digamos así, les estaba diciendo, esa era la metodología de los babilonios. ¿Qué pasa cuando llegan los persas? Los persas tienen otra metodología, tienen otra mentalidad, tienen otra manera de ver las cosas. Hay una cosa que va a ser y que le va a favorecer a todos los pueblos, pero en este caso pues estamos hablando del pueblo hebreo, porque es el único, como les dije, que registró en su experiencia de vida y en sus escritos y en su teología, va registrando estas situaciones. No se conoce ninguna otra escritura, nada, ningún documento, ninguna experiencia narrada por ningún otro pueblo, solamente del pueblo judío. Entonces a veces eso es lo que uno tiende a pensar, que todo esto le sucedió fue a los judíos en exclusiva. No, esto fue general, pero el pueblo judío es el único que, digamos que, ¿cómo se puede decir? Sistematiza esta experiencia, la organiza, la lee, la relee. Para ellos estaba claro que el exilio, a pesar de que ahí había mucha gente, el exilio para ellos después es visto y leído como una especie de castigo. Nosotros actuamos mal, nosotros fuimos castigados. Dios reaccionó a nuestra maldad, a nuestra todo lo que sea, y nos mandó para acá, porque no actuamos bien, porque fuimos infieles a la alianza. Esa es la lectura que ellos hacen. Cuando llegan los persas, entonces, ¿qué va a pasar? Los persas tienen una metodología diferente.
pero va a ser una metodología que el judaísmo la va a leer desde su perspectiva como una acción de Dios para ellos. Para ellos. ¿Por qué? Porque los persas, con todo ese mundo de gente allá, dicen, no, ¿para qué aquí tanta gente? Esta gente no nos beneficia para nosotros a nada, no nos beneficia a nosotros en nada. Entonces, váyanse cada uno a su territorio, regresen a sus territorios, váyanse para allá, lleven plata, si necesitan, lleven plata, pero obviamente no eran donaciones, eran préstamos. Ya, imagínate tú, la deuda externa ya tiene origen en el Antiguo Testamento, la deuda externa, digo yo. ¿Por qué? Porque ellos, esos pueblitos o esos pueblos que estaban allá cautivos en Babilonia, ya comenzaron la historia de la deuda externa, porque ellos van a llevar plata desde Babil, bueno, la nueva capital de los persas, van a llevar plata en el bolsillo, pero no regalada. Ellos van a ir allá a invertir en la reconstrucción para comenzar lo antes posible a dar el tributo al imperio. O sea, aquí tampoco es que los persas eran pues los buenos del paseo, le dieron platica a todos los pueblitos que estaban, a todos los reinos que estaban allá cautivos y todos tan contentos y felices, tan lindos, Ciro. No, eso fue un préstamo a la fuerza, un préstamo. Lleven esta plata, pónganse las pilas, reconstruyan, porque ¿qué es lo que primero le interesa a toda esta gente? Es reconstruir un centro administrativo, pero también el centro del culto, desde donde a través de la religión pues se manipula o se maneja muy fácil al pueblo, porque todo esto lo hacemos por Dios y para Dios, y Dios nos va a compensar, y entonces si nosotros hacemos un culto bien bonito, Dios va a ser bondadoso con nosotros. Es una especie de teología de la retribución, pues un poquito, digamos, para nuestros días, ya no aplica, ¿no? Porque ya nosotros sabemos, aunque hay personas que creen eso todavía, que subir a Monserrate de rodillas le va a traer quién sabe cuántas bendiciones, y lo que le va a traer es una atrofia tremendísima, ¿no? Entonces, no, así no es como se conquista el corazón de Dios. Ya todos sabemos eso por la teología de la gracia. El corazón de Dios se conquista es a través de nuestras prácticas de amor y misericordia, y ahí tenemos a Dios suavecito, suavecito. Mejor dicho, lo tenemos en la planta de la mano. Eso es lo que los profetas mismos anuncian, ¿no? No tanto culto, no tanto sacrificio, sino más amor, más misericordia, más justicia, y contenemos a Dios de nuestro lado todo el tiempo. Entonces, esta es una metodología, como les dije ahorita, una metodología de los persas que está orientada no tanto a favorecer a estos pueblos, bueno, sino más bien, salgan de aquí, que aquí hay mucha gente, vayan para allá y a sus lugares de origen y comiencen rápidamente todo el proceso de la tributación, porque eso es un beneficio para el imperio. Este método o esta decisión pues de los persas, pues va a ser leída, como les dije, va a ser leída por el judaísmo como una intervención de Dios, y inclusive que a Ciro, les decía la otra vez, es el primer personaje del Antiguo Testamento, al único quizás, que se le da el título de Mesías. El Mesías, que ese Mesías es el que libera, es el ungido. Entonces ellos ven en la decisión de Ciro, ven como esa especie de acción de Dios que lo unge a él. Por eso Mesías, Masá significa ungir, y ungir significa destinar a esta persona mediante el signo del óleo, del crisma, hacerle la unción, como dotarlo de una cierta capacidad para una misión. Esa es la unción, esa es la unción. Por eso en el Antiguo Testamento es tan importante quién era el ungido y para qué estaba ungido, porque no era simplemente para llevar ahí el aceite en la cabeza, no, era porque a partir de esa unción quedaba también destinado o nombrado para realizar una misión. Entonces, el primer Mesías en el Antiguo Testamento es Ciro, ni siquiera es un judío, ni nada que ver con el Mesías que después vamos nosotros a visualizar y a empezar a intuir quién y cómo debe ser el Mesías. Entonces, ese es para ellos el primer Mesías. Ese se encarga de dar el decreto, firmar la carta, firmar la ley con la cual se libera a los pueblos, no solamente Israel. Entonces, porque recordemos, allá hay una cantidad de gente
deportada, exiliada, entonces váyanse. Y aquí está la carta y aquí está la plata para que vayan a reconstruir. Ahí se comienza, ahí va a haber entonces un periodo muy interesante en Israel que se conoce como el periodo de la reconstrucción, o sea, después del exilio. ¿Qué pasa aquí? Pues ese sistema tributario persa de a todas maneras siempre va a generar el sometimiento. ¿Por qué? Porque no hay punto de negociación con ningún emperador, ni con Egipto lo hubo, ni con Asiria, ni con Babilonia, y con los persas no va a haber, digamos, posibilidades de que no, perdónenos este mes, es que casi no hubo cosechas, es que casi no hubo nada, pues, como para hacer nuestro tributo. No, señor. Eso va porque va, y se paga porque se paga. Entonces, eso va generando en el campesinado, pues va generando esclavitud, dependencia permanente. Y ello, pues ustedes saben que los persas tenían también una metodología de control económico que se llamaban las satrapías. Una satrapía es el equivalente a la ciudad-estado que habían inventado los egipcios, ¿no? Es un lugar donde hay una réplica del sistema grande, del sistema imperial, una jerarquía así, una estructura piramidal, donde hay un jefe y donde hay un grupo que manda y hay una policía que hace cumplir lo que está mandado y hay un sistema religioso que canoniza esto. Entonces, ese es en definitiva el mismo sistema opresor. El pueblo pequeño pues estaba reducido a una, digamos, a una desorganización. No había, digamos, no hubo intentos en el sur, no hubo intentos en el, ¿cómo se llama esto? En el reino de Judá, no hubo ninguna, digámoslo así, organización especial, mientras esta gente estaba en el exilio, el pueblo que quedó en Israel, pues era gobernado por alguien, pero no hay pues como de esto mayor cosa. ¿Por qué? Porque simplemente estaban ocupados trabajando para cumplirle al tributo de Babilonia. Ahora que regresan, pues van a haber dificultades, van a haber tropiezos. ¿Por qué? Porque son 50 años de ausencia y son 50 años de posesión de tierras, de manejo de la tierra, toda esa cosa. Cuando llegan cuando llegan los judíos que estaban en Babilonia, se habla pues como de esa especie de roces que hubo fuertes entre los que llegaron con un proyecto de reconstrucción y los que estaban ahí, que no se esperaban esto, pues que no esperaban que iban a llegar como con todas esas cosas. Sin embargo, pues el proyecto de la reconstrucción sigue para adelante. Ahí es donde viene todo el tema, pues en la restauración está incluida también como más bien el primer intento de reconstrucción de la monarquía. Recuerden que ya en Jerusalén pues hubo un rey hasta el día que salieron esclavos o salieron deportados para Babilonia, estaba Josías, y pues se lo llevaron. Al regresar, pues ya ese rey había muerto, o sea, ya recuerden que fueron 50 años de exilio. Al regresar, pues ya Israel no tenía rey, pero tenía en su conciencia que ellos les habían cortado la monarquía. Lo más lógico era que entonces, bueno, ahora volvamos a como estábamos, a construir la monarquía y a seguir para adelante. Pues ese intento de hecho al parecer se dio con un señor Zorobabel, pero eso no pelechó. El cuento de la reconstrucción de la monarquía. Ya era otro tiempo, ya habían otros intereses, se había madurado o no se había madurado mucho, pero ya eran unas circunstancias muy diferentes. Jaime, adelante. Jaime, enciende la cámara. Gracias, Eso, que digo el gracias. micrófono. Sí. El micrófono, sí, sí, no podía. Buenos días, reverendo, buenos días a todos. Bueno, Una duda que me salta ahora que usted acaba de decir. Usted dice ahora que el exilio duró 50 años. Yo tenía entendido que había durado 70 años. Me corrige si me equivoco. bueno, sí, eso puede ser más o menos entre 50 y 70, dependiendo de qué fecha tomemos, porque de hecho hay una primera deportación muy cerquita del año 600. Hay una primera deportación muy cercana. ¿Aló? Hay una primera deportación de hebreos, de judíos de Jerusalén a Babilonia
más o menos por el año 600. O sea, hay como unas 3 deportaciones. La última fue en el 587 por ahí. La última fue en el 587 y el retorno es en el 538. Entonces ya hagamos la resta y eso da más o menos entre 50 para las primeras, para la última deportación, da un poco más para los que están en la segunda y para los de la tercera pues da un poquito menos de tiempo, pero más o menos esa es la duración del exilio, entre los 50 a los 70 años más o menos es, por lo que no hubo una sola deportación, sino como tres deportaciones, ¿sí? Ah, entiendo, entiendo. Muchas gracias, profe. En la Biblia los datos no siempre son muy exactos, ni las fechas. A veces, por ejemplo, hay historiadores que hablan del 720, la caída del Reino del Norte. Hay otros que no, que fue en el 722. Entonces, siempre son como muy aproximadas las fechas, ¿sí? Freddy. Algo jocoso, reverendo. Sí. Los creadores de los bancos, la bolsa de valores, tienen que ser buenos lectores de la cultura persa para que sacarnos la plata con tarjetas, que yo no sé qué más. Sí. Y de esta gente, no solo de los persas, sino también de los judíos. Ellos tienen ya una experiencia milenaria en el manejo de la economía, el manejo y el control de la economía. Sí. Bueno, gracias, Freddy. Entonces, al regresar del exilio, pues, digamos, también nosotros tenemos que entender un periodo también un poquito así como que tira que jala para allá, jala para acá. Hay un primer intento de reconstrucción de la monarquía, porque ellos, pues, sí, necesitaban como una organización y lo más lógico era pensar en una reconstrucción de la monarquía. Lo más seguro es pues, que ya estaban más o menos visualizando quién iba a ser el siguiente rey de Jerusalén, porque pues de alguna manera ya ellos tenían desde siglos atrás, tenían el concepto de que un descendiente de David siempre tenía que ser el rey de Jerusalén, el rey en Jerusalén. Ahora ya no se habla de un reino del sur. ¿Por qué? Porque Israel regresó a todo el territorio de nuevo. Israel ya no regresa solo a Judá. Recuerden esto, ¿no? Recuerden esto. Una vez que, o sea, cuando cae el reino del sur, se habla es de los judíos de Judá, del sur si nos ubicamos en el mapa de Israel, es en el sur, donde está el territorio de Judá, ese era el reino de Judá. Cuando se van desde Judá, eso sí, y Jerusalén, la capital, se van a Babilonia. Pero cuando regresan, ya ellos regresan a la totalidad del país, ya regresan a la totalidad del país. ¿Por qué? Porque ese era territorio persa, estaba dominado por los persas, y ese es el territorio de los judíos. Entonces ya no hay norte ni sur, ya llegan judíos a Galilea, llegan judíos a Samaria, los más osados, y llegan también judíos, los más tradicionales, los más ortodoxos, van llegando a ubicarse nuevamente en Jerusalén. ¿Sí me hago entender? Entonces, el fenómeno es ese. El fenómeno es que cuando cae el reino del sur, solamente es esa partecita la que quedó afectada. Pues, obviamente en el norte también los babilonios habrán hecho sus desastres, pero aquí estamos hablando del reino del sur como reino, pues, reino con rey, con monarquía, cuando es destruido. Cuando regresan posteriormente, ellos ya no regresan solamente a ese pequeño territorio del sur, sino a la totalidad del país y comienzan digamos, a reestructurar todo ese otra vez como un territorio unido. Y por eso era lógico pensar que allí iba a surgir otra vez la monarquía, ¿no? Otra vez la monarquía. Entonces les decía que ese intento o esa idea de monarquía nuevamente ya no funcionó por quién sabe, por varias circunstancias, por varias situaciones, la monarquía ya no fue funcional para ellos. Se comienza a pensar, y para eso tenemos que, digamos, leer con mucha atención el segundo libro, perdón, el Isaías 2 y 3, donde se puede más o menos como deducir de ahí un proyecto de pueblo
que los técnicos o especialistas de la Biblia llaman el proyecto Luz de las Naciones. Luz de las Naciones. Es una especie de proyecto donde Israel se reconstruye y comienza a ser como el paradigma de todos los pueblos de la tierra. Por eso es como, pues porque tiene a Yahvé, tiene todo esto, y entonces por eso él se puede tener como la satisfacción de denominarse la luz de los demás pueblos de la tierra. Luego hay otro proceso de reconstrucción que tiene que ver con con la reconstrucción del templo y nuevamente del culto. Una vez que se vio que no había, digamos, posibilidad como de volver a montar la monarquía, o que hubiera pues un nuevo rey en Israel, pues entonces todo, digamos, todo se enfocó hacia la reconstrucción de Israel a través del culto. Y para reconstruir el culto había que reconstruir el templo. Y para que hubiera pues como unanimidad, para que eso pudiera funcionar, había que darle como un corpus legal, una especie de constitución, una especie de norma, de normatividad para que eso funcionara. Eso tal vez fue lo que hizo que no hubiera monarquía, porque estaba visto que un rey no iba a dirigir así el pueblo. Entonces ya la mentalidad era esta: el templo, el culto y pues todo el sistema administrativo y funcional. ¿Mediante qué? Mediante una norma, mediante una ley. Entonces aquí entran personajes claves como son Nehemías y Esdras, que vienen también. Esdras es como era funcionario alcanzó a tener ese puesto allá en la capital persa, y pues como con mucha confianza el rey le dice: bueno, usted es de allá, usted es de esta gente hebreas, bueno, váyanse, y aquí tiene la plata y aquí tiene todo, y me va contando cómo funciona la cosa, y ahí nos estamos whatsappeando. Entonces, ellos llegan a Jerusalén con esa, por eso les decía que hay una especie de choque entre todas estas ideas de renovación y de reconstrucción con un pueblo que no tenía ninguna intención, no tenía ninguna, pues como pretensión de organizarse ni de reconstruirse, porque el pueblo estaba dedicado a su trabajo en el campo. Básicamente eran los campesinos, eran el pueblo de la tierra, ¿Por qué? Porque no había ciudad, pues casi como no había cultura urbana. Entonces por eso se llama, esta gente se los denominaba, en la época del exilio, se los denomina el pueblo de la tierra. Ese fue el que quedó en Israel, porque quedó sometido a trabajar en la tierra, básicamente eso. Entonces, bueno, hay una idea que también va a ser tremenda, y va a ser no solamente culto, templo y una ley, sino también una organización en torno a una ideología étnica, en torno a un concepto racial. Somos la raza, somos el pueblo de Dios, y por lo tanto no admitimos mezcla con nadie, no admitimos como que nadie se nos meta aquí, no admitimos nada. Eso ya es el primer gueto histórico. ¿Por qué? Porque ellos mismos se hacen un gueto, como quien dice: nosotros somos el grupo, los elegidos, somos el pueblo de la alianza, somos el pueblo de Dios, y penetrar esa especie de ideología étnica es muy difícil, es muy difícil. Se habla de que eventualmente alguien puede pasar a ser judío, puede, digamos, ser admitido al judaísmo, y puede que sí, pero jamás logrará la misma igualdad de derechos, la misma igualdad de condición, la misma igualdad de tratamiento que la que tiene el judío de nacimiento. ¿Sí me hago entender? Ya desde esta época viene entonces eso. ¿Por qué? Pues porque la historia los ha golpeado muy fuertemente, la historia los ha golpeado muy fuertemente. Ellos habían venido adquiriendo digámoslo, un criterio de que eran un pueblo de la alianza, de que todo esto, pero todavía no había tanta, digamos, no se habían cerrado tanto como a esa ideología, sino hasta después del exilio, con estos personajes, con Josué, con Nehemías, con Esdras especialmente, es un sacerdote, y él es el gran legislador y el gran organizador. Es a partir de aquí, entonces, desde donde se va a pensar
en la religión judía. No sé si con clara conciencia de lo que estaban haciendo, pero es justamente en todo este trabajo que hacen Esdras, Nehemías, Josué, otro Josué, ¿no? Diferente pues al Josué allá del paso del Jordán. No se sabe si con esa plena conciencia o resultó después así, que se puede, el origen de la religión judía es justamente esto. Es que antes del exilio no había religión judía. Pues había un judaísmo, pero no tenía todavía como esa estructura de religión. Había un judaísmo que giraba en torno a esa idea de un yo, de un Yahvé, de un Dios muy especial que ellos tenían, etcétera, etcétera, pero no había propiamente religión como tal. La religión con todos estos arandelas de templo ya estructurado en torno a una norma que va a ser la Torá, y en torno a todo esto va a ser después del exilio. Entonces, ¿quiénes son los profetas de este tiempo que, pues, que se van como a enfocar o van a tratar de orientar a la gente y la van a motivar y la van a animar para que se le metan pues de lleno al tema de la reconstrucción? Aquí está el profeta Ageo, el profeta Zacarías. También Zacarías tiene son dos Zacarías, Zacarías 1, Zacarías 2. Está Malaquías, está Joel, está Abdías. Está el libro de Jonás. Oigan esto, está el libro de Jonás y está el trito Isaías. Entonces, mire, Isaías, los tres periodos que tiene. El primer Isaías, el Isaías histórico, es el personaje que vivió en la época de antes del exilio en Jerusalén, más o menos lo que va del 1 al 39. Ese es el primer Isaías. En el exilio va a haber un desarrollo de la enseñanza de Isaías, y las enseñanzas o las profecías de Isaías se van a enfocar más como a lo que les decía ahorita, a la consolación, como a la afirmación de esperanzadora de lo que Dios va a actuar con respecto a su pueblo, y ahí va a surgir un Deutero Isaías, como otro escrito más que amplía el primero, y entonces lo acomodan ahí como si fuera Isaías todavía, y queda como el libro de Isaías. Después del exilio, va a haber en torno a este proyecto de Luz de las Naciones y todo lo que se está cocinando también en la teología judía de esta época, va a surgir entonces digamos, no el tercer volumen, sino una tercera ampliación del primer Isaías. Entonces no es que se hayan escrito 3 libros, sino más bien que al primer libro lo amplía un grupo de discípulos, lo amplían con el mismo nombre de Isaías y queda. Y luego un tercer grupo, una tercera corriente todavía movidos pues por las enseñanzas del Isaías antiguo, va a ampliar un poco más, las enseñanzas de lo que había, y entonces queda como el tercer Isaías. Ese es el fenómeno del libro de Isaías, que son del capítulo 56 al 66. Y les decía que aquí en esta lista está Ageo, Zacarías, Malaquías, Joel, Abdías y Jonás, pero no es que Jonás haya sido un personaje histórico. Entonces eso también lo tenemos que manejar digamos, con rigurosidad histórica, porque Jonás no es de hecho un profeta. Jonás es una novelita, intenta ser como una pequeña novela. Los judíos digamos, de allá de esta época lo clasificaron dentro de los libros proféticos. ¿Por qué? Porque Jonás Jonás es el protagonista de ese libro, de esa pequeña novela, y él es nombrado pues profeta. Conocemos pues la historia de Jonás, ¿no? De la historia de Jonás, que se resistía a ir a Nínive, por lo que les decía ahorita, ¿no? Por lo que les decía ahorita, ¿qué voy a hacer yo a Nínive? Si Nínive no tiene nada que ver con los judíos, ¿y yo qué voy a hacer allá? Esa no es tierra nuestra, esa no es tierra judía. Lo primero que voy a hacer es que allá pues es contaminarse por ese concepto del judaísmo de que estar en tierra distinta a Israel está, pues, mejor dicho, ya está contaminado. Luego, el pueblo que hay allá, pues nada que ver con Yahvé, el pueblo ninivita, nada que ver con Yahvé, ni mucho menos.
Entonces, esa resistencia, ¿no? Esa resistencia a este llamado, a esa vocación de profeta, pues Yahvé siempre encima, no señor, es que usted va a ir, es que usted va a ir. Y si lo ve muy difícil, vea que yo mismo lo transporto y lo lleva y lo manda ya en la panza de una ballena. Ahí ya inmediatamente hay que intuir que se trata de una obra literaria, que se trata es más como de una novelita que tiene sí una profundidad teológica tremenda, que refleja más o menos lo que se está discutiendo en Jerusalén para esta época, ¿no? ¿Cuál es la discusión que hay entre estos que están dirigiendo todo en este momento, Esdras, Nehemías, Josué? Y tiene que haber como otro movimiento de otros teólogos diferentes que no quedan registrados por sus nombres, pero que uno los tiene que intuir, porque en todo esto es un fenómeno también histórico y filosófico. Hay la dialéctica, recuerden la dialéctica, si estudiamos filosofía, recuerden que en todo siempre hay, o se puede leer desde este punto de vista dialéctico, hay una tesis, hay una antítesis y hay una síntesis. Esa es como la mecánica de la dialéctica. Una situación A le hace contrapeso una situación B y de ambas sale una situación C. Esa es la dialéctica conocida entonces como la tesis, antítesis y síntesis. Y entonces aquí hay que intuir eso también, o sea, si le aplicamos ese concepto a todo esto que se está cocinando acá en este periodo, inmediatamente salta a la vista que estas propuestas de Esdras, de Nehemías y de Josué, que están apuntando a una cosa muy rígida, en donde no haya cabida como para nadie ni para nada, y que este pueblo que logró regresar del exilio ya es un pueblo que inmediatamente tiene que entrar como a autocomprenderse como alguien muy especial, porque el hecho de que Yahvé le haya puesto a un Ciro que les autorizara el regreso y hasta les hubiera dado la plata para regresar, bueno, prestado la plata para regresar, eso es porque Yahvé no quiere cuentos, como dicen acá en la costa, no quiere fiestas con Israel. Es decir, nadie más fuera de Israel, solamente Israel como pueblo de Dios y Dios solamente como Dios de Israel. Si ven ese gueto tan cerrado, tan cerrado, eso evidentemente, eso tiene que tener un contrapeso, tiene que tener un contrapeso. Alguien tiene que entender que eso no es posible y que eso no es viable. Y como se dice hoy, no es sustentable, es decir, ¿a dónde va un proyecto así? A afianzar un gueto que pues puede permanecer un tiempo, pero que luego tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque le falta esa especie de contacto externo, el movimiento normal que va ventilando, que va aireando los conceptos, las ideas y toda esa cosa, eso se estaba absolutamente cerrado, ¿no? Porque era una cosa hermética, una lata de atún completamente. Entonces, el contrapeso de eso, aunque nosotros no lo vemos tan explícito, pero lo podemos ir deduciendo, es, hombre, no señor, es que Yahvé es un Dios universal, Yahvé es un Dios para todo el mundo, Yahvé es y tiene el mismo amor, la misma piedad, la misma misericordia, la misma justicia con que Yahvé nos juzga a nosotros, es la misma que aplica a todo el mundo. Israel no es el único, los demás pueblos de la tierra tienen también ese derecho, tienen también esas posibilidades de trabajarle al proyecto de Dios sin tener que estar aquí en Jerusalén, sin tener que realizar ni siquiera el mismo culto, sin tener que ceñirse ni siquiera a la misma ley de Israel, porque Dios es así, Dios es universal. Es el periodo en donde está surgiendo ya el monoteísmo teórico. Hasta antes del exilio había un monoteísmo práctico, es decir, dioses hay por montones por ahí, pero Yahvé es el único para nosotros, Yahvé es el nuestro, eso es lo que llama enoteísmo, con H, enoteísmo, ¿no? Pues ustedes tienen allá su Dios, ustedes tienen a su Dios, allá tienen su Dios, por allí tienen su Dios, nosotros tenemos nuestro Dios y ese es el de nosotros y es el verdadero. Ustedes verán cómo definen el suyo. Pero después del exilio va a surgir ya el monoteísmo práctico, el monoteísmo teórico, perdón, que define no existe ningún otro Dios fuera de Dios. Ese ya es un monoteísmo, en donde ya no se reconoce
que hayan más dioses por ahí. No, señor, no hay sino uno y ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios de Israel. Ustedes miren allá el libro del Deuteronomio, capítulo 6, 4, me parece, el Shema Israel. Escucha Israel, Shema Israel. Nuestro Dios es único, Dios. Y también en este libro, tercer Isaías, también está más o menos anunciado o está ratificado que Yahvé es Dios de todas las naciones. Yahvé es de todas las naciones. Entonces, ese problemita ahí es más o menos el argumento del libro de Jonás. O sea, repito, Jonás no es un personaje histórico, eso está comprobado, pero es una novelita donde el protagonista de la obra es ese pensamiento cerrado del judaísmo que rechaza y no acepta que Yahvé pueda ser misericordioso con los demás pueblos, con las demás personas. Por ahí hay un micrófono abierto, si es tan amable. Entonces, ahí está esa contraposición. Yo espero que estemos más o menos como ubicándonos en ese contexto en donde hay un micrófono abierto, que vamos haciendo como conciencia de ese momento histórico, en donde está como esa especie de tentativa de Israel de construirse así, de esa manera encasillada, pero dentro del mismo Israel también empieza a surgir como ese contrapeso a esta idea de cerrazón. Entonces, no, pues es que Yahvé es un Dios, Yahvé es universal. Y ese es el problema que plantea Jonás. Jonás no entiende por qué él tiene que ir a predicar a un pueblo que no tiene nada que ver con el judaísmo. ¿Y cómo se le ocurre que él va a ir a decir, conviértanse? ¿A quién? Si Yahvé no es para ellos. El hecho es que, por favor, hay un micrófono, Elisa, colabórame. Es que yo no puedo cerrarlos, reverendo. Es el micrófono de Daniel Duque. Por favor, Daniel, ten cuidado. Listo. Entonces, gracias. Ya te doy la palabra, Jaime. Entonces, ¿cómo se llama? La problemática que hay ahí es esa resistencia de Jonás para ir a predicar a un pueblo que no tiene absolutamente nada que ver, es visto como lo peor. Eso, para el judaísmo, pues, los extranjeros son lo peor que existe. Con razón los denominan los perros, el judaísmo de esta época denomina perros a los que no son judíos. O sea, usted es una porquería. Entonces, ellos, con todo y eso, Jonás llega a Nínive. Y pues porque Yahvé se lo exige, hágame el favor, va a ir a predicar. Y ustedes vean, esta tarde vuelvan a mirar cómo Jonás, con esa flojera, porque eso es flojera, la de Jonás, va y sin mucha vaina, sin muchas ganas. Yo en la Biblia de nuestro pueblo me parece, pongo más o menos como, más que predicación, es como con un letrerito, conviértanse al Señor, alguna cosa, algún avisito, pues ahí sin tener que esforzarse mucho. Sin embargo, eso hace que todo Nínive se convierta, desde el rey que decreta, todo el mundo, de saco y de ceniza. Eso fue tremendo. Todo el mundo a convertirse. Jonás se va de espaldas, toda la cosa. Pero ¿es por qué? Es por esa discusión. Hombre, no, es que Yahvé no tiene, porque Yahvé no hace esa distinción. Yahvé no se pone con ese cuento. Ay, no, como usted no es judío, usted tiene que pasar, o mejor dicho, chao, nada que ver. No, Yahvé es para todos. Y Yahvé, igual que nos perdona a nosotros como judíos, y nos cuida y nos ama, y es bueno, clemente, piadoso y misericordioso, igualito es para Nínive, aunque jamás en su vida a ellos se les hubiera ocurrido creer ni practicar ninguna obra, digamos, orientada a realizar la voluntad de Yahvé. Entonces, pues yo pienso, con razón, de alguna manera, con razón, Jonás, aunque no es un profeta histórico, está clasificado por el mismo judaísmo antiguo como uno de los libros profetas, como un libro profeta. No sé quién estaba primero, Jaime y luego Freddy. Gracias, reverendo. Una consulta.
En la actualidad, las comunidades judías siguen sintiendo esa supremacía sobre todo las demás razas. Siguen viendo a los extranjeros o siguen viendo a nosotros de la misma manera que en ese entonces. Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto sí. Y eso les ha traído muchos problemas. Eso les ha traído muchos problemas porque todo el mundo no, pues como que no soporta ser visto por encima del hombro por una etnia como esta. De pronto cuando ellos están en el extranjero, digamos, no son tan, no son tan excluyentes como como los que viven allá propiamente en Israel. Allá sí son tremendamente excluyentes. Aunque digamos que también hay como uno podría más o menos clasificarlos. Los seculares, los que no le paran bolas pues como a todos estos temas de la religión, los un poquito seculares, asisten a su sinagoga y todo ese cuento, y no tienen, digamos, ningún problema en sentarse a conversar o estar con una persona que no sea judía. Pero hay otros, los recalcitrantes, pues los que sí cumplen o dicen cumplir a cabalidad todas y cada una de las normas de la Torá y toda esa cosa. Son estos de sombrero negro, de camisa blanca y saco negro y unos churrumbeles aquí que le cuelgan como las patillas así. Eso sí son recalcitrantes, son la tradición pues en pasta y son los que no te admiten a ti nada. Por ejemplo, un viernes en la tarde, no sé, sin caer en cuenta que el viernes en la tarde es el sábado, ya comienza el sábado de los judíos. Íbamos un grupito por la calle en Jerusalén y estábamos como embolatados y nos encontramos como con tres sombrerones de esos. Les preguntamos por una dirección y pues nos faltó poquito para que nos lapidaran allí, ¿no? Porque era como casi como ponerles en riesgo si ellos nos hablaban a nosotros o se detenían a hablar con un extranjero, era como poner en riesgo la pureza que necesitaban para ir a hacer su sabbat, ¿no? Y así por el estilo, son demasiado, sí, en eso todavía sí subsiste esa especie de exclusión y de rechazo a todo lo que no sea judío. Eso es terrible, es terrible. Y por eso ellos han tenido muchos problemas en la historia. No es que uno justifique, digamos, que a veces los traten mal, pero ellos se han buscado eso por esa manera de ser. Freddy. Sí, señor. Reverendo, estaba pensando, cuando usted estaba hablándonos de la restauración del templo, pues uno muchas veces escucha textos de los profetas donde se habla del diezmo. Usualmente se utiliza a Miqueas. Yo sé que las necesidades de las congregaciones, del pago de la luz, del pago del agua, del pago del internet, de una cosa, de otra, el mercado, los gastos de las personas, creo, no sé, y usted me corrige si me equivoco, a veces se manipula esos textos, se extrapolan y se ponen a decir en esta época en cuanto que el diezmo que solicitaba Miqueas era para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces, hoy día creo que utilizar esos textos para nuestras comunidades no lo estamos haciendo como una pedagogía correcta. O sea, hoy día es enseñarles otra forma de la mayordomía, no utilizando estos textos que como que no encuadran al verdadero sentido de la mayordomía. Muchas gracias. Sí, exacto. Yo creo que ahí en eso hay una manipulación y una aplicación muy literal de un problema que tenían en este periodo de la reconstrucción. Miqueas no es de este periodo de la reconstrucción, porque Miqueas recuerda que es de la época antes del exilio. De pronto es Malaquías o estos profetas, Ageo, Zacarías, que están como más unidos al proyecto de la restauración y pues para eso se necesita
se necesita plata, ¿verdad? Pero de todas formas el fondo de lo que tú quieres plantear es el hecho de la petición, pues como de la motivación a la ofrenda y a la contribución. Yo creo que pues teniendo eso como base, de que, de que antes del exilio o antes de este periodo, ningún profeta se mete en asuntos sí, de templo ni de nada, es solamente ahora pues porque está esa necesidad de la reconstrucción. No se puede descontextualizar esa necesidad que tuvieron. Y yo creo que hoy en día, lo que tú dices, Freddy, lo que tú dices, hoy en día lo más acertado y lo más justo que puede haber es más bien hacer como esa especie de educación a la gente de que una parroquia o un centro de culto pues necesita la colaboración de todos, pero yo creo que no es necesario poner eso pues bajo el peso de la norma o bajo el peso de la ley divina, casi como que poner en riesgo la prosperidad de una persona si no ofrenda, si no aporta, entonces no va a recibir la bendición de Yahvé, de Dios, etcétera, etcétera, sino más bien, hombre, ya es eso, es educar para que haya ese, ¿cómo se llama? Ese deseo y esa buena voluntad de contribuir con el culto, de contribuir con las obras de la congregación o de la iglesia que sea, en la medida que cada uno pueda, enseñarles cómo puede ser una mayordomía práctica, ni siquiera imponer que tiene que ser el 10%, porque la Biblia dice el diezmo, el 10%, no. Yo creo que eso es injusto, porque una persona que se gana un mínimo, si usted le exige el 10% de ese mínimo, se le está llevando casi un mercado. Bueno, o parte de su mercadito. A él nadie le va a rescatar eso y no se le puede endulzar el oído con que no, ya ve, Dios le va a recompensar con el 100 por 1. Eso es verdad, eso es verdad, pero no es al otro día. Es decir, si eso fuera así, yo ya tuviéramos, yo creo que los que estamos aquí tuviéramos más plata que un cura loco. ¿Por qué? Pues porque uno a veces da y eso. Si al otro día le apareciera a uno en la cuenta el 100 por 1, entonces, no sé, estaríamos por allá en Cancún disfrutando de la vida, ¿verdad? Entonces, no, eso tampoco es así, ¿sí? No hay que tener, digamos, desconfianza en que, porque eso es verdad, uno da y con toda seguridad uno recibe, pero eso no es inmediato, eso no es un trueque. La vida, Dios, lo que sea, siempre lo compensará uno y a veces uno recibe sin dar, eso es lo más bonito, es lo más. Entonces eso es lo que también a uno lo induce, bueno, yo recibo sin dar, eso implica que yo también debo dar, pero yo creo que la Biblia o estas palabras a veces son demasiado mal utilizadas y con injusticia, para promover más la injusticia que otra cosa. Eso sí hay que reconocerlo. Entonces yo creo que sí, es educar para la mayordomía, entender que todos podemos aportar desde nuestras posibilidades y no de una sola vez, hombre, está bien, listo. Que un día para Dios, un día del año, de todo lo que Dios nos da, un día para Dios en el año. Bueno, sí, pero que no lo dé en diciembre, porque no, pues comience un plancito de contribución, por eso es la mayordomía, un plan de contribución, de 5,000 pesitos semanales y toda esa cosa, de alguna forma, ahí uno se va poniendo al día con eso, pero sin presionar desde algo tan bonito, tan sagrado como es la Sagrada Escritura. ¿Listo, Freddy? Gustavo, adelante. Mejor con eso. Reverendo, muy buenos días. Muchísimas gracias. Sí. De antemano le agradezco la formación que nos está dando en este tema de los profetas, que es muy interesante, muy actual para acá nosotros tomar como un punto de vista ante nuestra vocación. Me surge dos cosas, una curiosidad y de pronto un comentario. La curiosidad, la huida de Jonás a Tarsis, es que no recuerdo muy bien por historiografía la zona de Tarsis, ¿por qué Jonás huye a Tarsis? Si, según usted como lo explica ahorita, que no lo sabía y me aclaró mucho eso, de la mentalidad de Jonás, que no quería contaminarse, que no quería de pronto ir a Nínive, pues de pronto porque chocaba con su situación moral y religiosa.
la ciudad de Tarsis era como más desde refugio o qué era como, ¿por qué huía hacia Tarsis? Y el segundo punto, que es como un comentario, si de pronto se sale de tono, pues no hay necesidad de comentarlo. Pero es algo curioso de lo que de pronto me llamó la atención de lo que hablaba ahorita sobre los judíos más ortodoxos, que todavía existe un grupo selecto de esta comunidad. Es el comentario el siguiente: el año pasado hubo por internet una ola como de preocupación de muchas partes porque estos judíos ortodoxos estaban proclamando que ya había aparecido el Mesías, que el Mesías que tanto habían esperado había aparecido, y nombraban ahí a no recuerdo el nombre, cómo es que se llama que es joven, que no sé qué, que es muy conocedor de las escrituras, es muy avanzado en cuanto a las escrituras, lo llaman rabí sin tener la edad que le corresponde porque lo reconocen porque es el que estaban esperando. ¿Eso tiene alguna implicación en la vida religiosa, tanto del pueblo de Israel, o simplemente porque ellos son un grupo muy pequeño, pues no tiene como ninguna repercusión a nivel religioso? Son como los dos puntos que quería como tocar en este momento. Gracias, reverendo, por la oportunidad. Ok, a ti, Gustavo, gracias. Pues a ver, lo primero, ustedes saben que en una obra literaria hay cosas que uno no se explica. ¿Por qué el autor de esta novelita, es como que ya enderezando el camino de Jonás hacia Nínive, ¿no? Entonces lo pone por ahí en Tarsis. Es como ese desgano, tal vez, como, bueno, como cuando uno estaba pequeño, la mamá le mandaba algo y uno de mala gana medio hacía la vaina, ¿no? Medio hacía lo que le mandaba la mamá. Jonás como que más como que huir, es como que, bueno, hasta aquí le cumplo, bueno, hasta aquí le hago, pues, para quitármelo de encima. Llega pues como a Tarsis, pero es que Yahvé no quiere solamente eso, Yahvé quiere Nínive, que es la capital, ¿no? Ya, entendiendo que es un imperio imaginario, porque a la época de los profetas ya no hay otro imperio por ahí distinto que no sea Persia. Entonces, bueno, es más como literario, Gustavo, es más como literario, no es como, por ejemplo, el caso de un profeta histórico, por ejemplo, Jeremías, como el profeta Jeremías, que Jeremías está en Jerusalén, pero cuando ya se ve que la destrucción es inminente, se dice que a Jeremías se lo llevaron, sus amigos lo hicieron ir a la fuerza, se lo llevaron para Egipto, al lugar donde menos Jeremías hubiera querido ir en su vida, porque él siempre fue contrario pues a Egipto, a todos estos imperios vecinos, ¿no? Entonces sí, es como más literario, Gustavo, es como más cuestión literaria. Bueno, y lo otro, pues, a ver, sí, es como en todo, es como en todo, es como cuando también a veces en nuestro medio religioso han salido por ahí esas noticias, ¿cómo se llama? Esas noticias eh, fantasiosas. Se apareció la Virgen en una pepa de aguacate, entonces esos son buses y peregrinaciones enteras a ver la pepa del aguacate donde apareció la Virgen. No sé, bueno, una señora batiendo el chocolate, voló a la pared, y allá se le apareció el corazón de Jesús, y entonces buses y peregrinaciones a ver el corazón de Jesús en el cuncho de chocolate. También en el judaísmo es probable que sea eso, como esa especie de sensacionalismo, pero no, eso es muy difícil darle crédito por la misma estructura mental que ellos tienen, porque ellos, ustedes saben, tienen fijo en su mente quién es el descendiente, quién es el Mesías, tiene que ser, el Mesías tiene que ser un descendiente de David, tiene que ser un descendiente de David. Hasta ¿cuándo fue que yo estuve como en las últimas clases? Esto fue más o menos como para el 2005, por el 2005. Hasta esa época había un registro muy riguroso del último descendiente masculino de David. Imagínense, de un descendiente masculino de David, porque no, pues sí, un hijo o una hija de David, no tiene que ser un descendiente varón de David allá, del Antiguo Testamento. Y hasta ahí se les llegó a ellos el registro porque murió en los Estados Unidos un señor, no me acuerdo el nombre,
murió, ese era el último descendiente de David, el posible, y no dejó hijos, o si dejó fue 2 hijas, me parece. Entonces, ellos en ese momento están como en ese dilema, digamos, el Mesías, ahora cómo va a ser, porque no hay un descendiente masculino que garantice, este es el papá del Mesías, ¿no? De donde va a llegar el Mesías. Entonces, no, es muy difícil y es más bien, puede ser un sensacionalismo de algún subgrupito que no del, digamos, de la rama oficial, rabínica, especial, o sí, certificada por ellos, porque en ellos hay también pues hay digamos, una primacía, quiénes quién es en este momento el rabí jefe de todos y desde donde se origina y se gobierna, sí, se maneja todo, ¿no? Entonces, no, eso no, para eso es muy difícil, muy difícil establecerlo. Hay que esperar más bien cómo van a definir ellos ese tema de la descendencia davídica, si ya el último descendiente varón de David ya no dejó descendiente masculino. Entonces, eso va a ser difícil y gracias a Dios, porque eso sería pues un desastre muy grande. Lo que yo no sé si les contaba, fue a ustedes que les contaba también el tema de por qué el judaísmo no ha comenzado a reconstruir el templo actual de Jerusalén, porque ellos están esperando que aparezca o obtener, o en fin, por generación espontánea o en laboratorio, obtener una vaca roja para incinerarla y con las cenizas de esas, así como está en el libro de los números, a obtener la purificación del altar del templo. Entonces, hasta que no aparezca la vaca roja, no hay pues como inicio de obras de reconstrucción del templo de Jerusalén. Y pues gracias a Dios y ojalá las vacas rojas que existan por ahí nadie las descubra, porque eso sería un desastre universal, pues un desastre muy grande, un enfrentamiento de mucha sangre, porque los árabes que están en este momento ocupando un pedacito de la explanada del templo donde supuestamente los judíos quieren reconstruirlo. Los judíos, ustedes saben que los musulmanes tienen ahí dos mezquitas, la mezquita de Omar, la mezquita de la Roca, la mezquita bonita, la que tiene cúpula de oro, y al lado está la otra, una mezquita más grande, que esa no se ve mucho en las fotos. Entonces son dos mezquitas y ambas están construidas en el terreno de lo que era el antiguo templo de Jerusalén. Lo que queda para los judíos es lo que ustedes conocen como el Muro de las Lamentaciones. Entonces, llegándose a dar el caso de que aparezca, obtengan en laboratorio mediante cruces y cosas, una vaca completamente roja, ellos no les importa cuántas mezquitas hay ahí en ese predio, nada, eso sería una cosa tremenda, porque los árabes también se han ido fortaleciendo y pues no sería únicamente los árabes de Jerusalén los que pelearían ese derecho a tener esa mezquita, y se echan encima a los Emiratos Árabes que no tienen 2 pesos para enfrentar a un enemigo. Esa gente tiene con qué defenderse. Entonces eso va a ser una masacre internacional barbarísima, ¿no? Esas son características de los judíos, muy interesante. Bueno, ¿qué pasa? Aquí hay una cosa muy importante en este periodo que estamos ya describiendo, ¿no? En este periodo donde están estos profetas últimos, ya Ageo, Zacarías, Malaquías, etcétera, pues hay dos tendencias entre ellos. Uno, que están, por ejemplo, Ageo y Zacarías, y seguramente Malaquías, están muy ligados a la idea o al tema de la restauración del templo. Entonces, animando a la gente, porque eso sucedió más o menos como aquí en Providencia, después del huracán. El presidente dijo que en 100 días iba a estar reconstruido y hasta ahora no ha pasado nada. Y eso mismo estaba pasando en Jerusalén. En Jerusalén, cuando regresó el pueblo de Israel, cuando regresaron de Babilonia, el concepto, la idea era que eso muy rápidamente la ciudad iba a ser reconstruida y el templo también reconstruido, en fin, pero empieza a pasar el tiempo y el desgano y bueno, y la falta de plata y toda esa cuestión,
Entonces, por eso pues surgen personajes como estos profetas que le tienen que meter la mano a eso, ¿no? Como quien dice, hombre, es una idea del pueblo, y si el pueblo, si se ve que se necesita para el funcionamiento del pueblo, pues animar a la gente para que hagan esto. Finalmente el templo es reconstruido, quedó pues como tan feíto, etcétera, que a Herodes más unos 300 años después se le ocurrió que era mejor hacerlo más grande y más bonito. Recuerden que Herodes fue el último ya que metió la mano en la reconstrucción del templo. De todas formas, se dice que el templo que se logró reconstruir ya en este periodo del 450 al 400 más o menos, fue muy modesto, ya no tenía la misma, digamos, características del primer templo, ¿no? Del templo que hizo Salomón. Parece ser que era ya más modesto, un poquito más, sí, menos dotado de que lo que tenía el otro. Bueno, entonces hay una cosa muy importante aquí, y es que hasta aquí llega la profecía. Es decir, ya no hay más profetas en el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento no se ha terminado. ¿Por qué? Porque pues todavía faltan unos 300 años o 350 años para terminarse el Antiguo Testamento. Sin embargo, ya no hay más profetas, ya no hay más quien anuncie con esta forma clásica de oráculo del Señor, que es como el distintivo propio del anuncio de los profetas, oráculo del Señor, oráculo de Yahvé. Ese era más o menos como el método o la manera como hablaban los profetas. Esa forma ya se va terminando, pero va quedando, digamos, lo que ya está escrito de algunos profetas y lo que se continúa escribiendo, o no se sabe exactamente hasta cuándo, fue el último de los profetas literarios, el último de los profetas que se escribió. Y pues, de alguna manera, aunque ya no hay profetas oficialmente como estos que mencionamos, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera, por lo menos siguen surgiendo escritos que tienen, siguen surgiendo escritos que tienen de alguna manera digamos, un cierto aire profético, como es el caso, por ejemplo, del libro de Job, el mismo libro de Jonás que mencionábamos ahora, el libro de Ruth, que tiene también una especie de acento profético, en el sentido de, pues hay que leer el libro de Ruth para ver como su contenido, su mensaje. Y cuando leemos el libro de Ruth, ese mensaje que tiene, pues vemos que ahí hay como rasgos proféticos. Lo mismo el Cogelet o el Eclesiastés. El Eclesiastés es una especie como de crítica a toda, digamos, la sabiduría que llega de Grecia, ¿no? A la sabiduría que llega de Grecia, que ese va a ser, digamos, uno de los elementos colonizadores, uno de los elementos colonizantes de Grecia, es su filosofía, su ciencia, su sabiduría, encima de eso no hay nada. Entonces, el Cogelet... 1, 2 y 3, proyecto en Maratón. Alergias. Están escuchando porque este también está como muy fuerte. Entonces, el Eclesiastés intenta hacer como una especie de denuncia profética a esa pretensión de los griegos, ¿no? A esa pretensión. Perdón, reverendo. Daniel, por favor, cierras tu micrófono. Te he escrito varias veces por el chat. Es que parece que dejó abierto y no está ahí, ¿o sí? Por eso es bueno tener abiertos las cámaras para... Elisa, tú puedes silenciar a todos, ya que tú eres la anfitriona. No, yo no soy co-host. La reunión está programada para el ingreso y salida de cada uno. No hay anfitrión. Por eso es bueno que desde el inicio tengamos todas las cámaras encendidas. Si se tienen que tomar un tinto. No puedes hablar por ahí, con este de al lado. Ya. Entonces, bueno, listo. Decía entonces que aunque ya no hay profetas para este periodo, ya pues oficialmente el profeta que va, que habla, que todas esas cosas, en los escritos de este periodo hay más o menos unos rasgos proféticos. Lo que les decía, por ejemplo, de Jonás, también en Job hay una especie de rasgos proféticos en el libro de Job, que es de esta época. En el libro de Ruth, recuerden el tema de la tierra, el tema del goelazgo, el tema de esa otra figura de tomar marido
por marido al esposo al hermano del esposo fallecido, etcétera. Bien, el Eclesiastés, les decía, es toda una especie de sátira o de denuncia a toda esta pretensión griega, porque ya enseguida vamos a ver por qué, cómo así que griegos por acá. Entonces, también como a esa especie de pretensión y de autosuficiencia de los griegos, de pensar que su filosofía, su ciencia, su tecnología, de ahí para arriba no se sigue nada. Entonces, el libro del Eclesiastés es eso, es donde dice vanidad de vanidades y solo vanidad y toda esa cuestión. Es como decir, tanta vaina, no. Eso hay que también volver a lo simple, volver a lo sencillo, no tanta técnica ni tanta sabiduría, sino volver más como al querer de Yahvé. Y el Cantar de los Cantares, que es también de esta época, y es toda una especie de canto al amor, de pronto en una época donde no se ha valorado suficiente el amor humano, el amor de la pareja, etcétera, etcétera. El Cantar de los Cantares es eso, y es tal vez de los libros del Antiguo Testamento, se dice que este es un libro que no se sabe cómo entró al canon del judaísmo, ¿no? Un libro que aparentemente pues describe de una manera a veces tan explícita las imágenes allá del amado y de la amada y de las expresiones tan explícitas de ella o de él, en fin, ¿cómo se le ocurre que metieron este libro a la Biblia? Bueno, algo tiene de importante que les pareció a los que estaban organizando el canon, que vieron en el libro como todo ese himno al amor y visto desde ese lado, pues desde ese lado como de la sublimidad del amor y de las imágenes, que de todas maneras las imágenes no son las malas o negativas, las malas son de pronto las interpretaciones que se hacen de ellas, pero de resto todo muy bien. Bueno, entonces una cosa importante, en este periodo ya desaparecen los profetas, de ahí solamente hasta Juan el Bautista se va a volver a mencionar en la Sagrada Escritura la figura de un profeta. Para esta época ya no más profetas, ya se acabó la profecía. Entonces, ahí termina más o menos el periodo persa. Resulta que el imperio persa, pues le llega también se termina su cuarto de hora con los griegos. Los griegos llegan a Israel, o llegan a esta región más o menos para el 323 con Alejandro Magno. Alejandro Magno se viene conquistando desde Grecia toda esta región, los persas son los primeros dominados por él, y va conquistando toda esta región hasta el norte de Egipto, es decir, él coge todo lo que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento como la media luna fértil, vienen de Grecia, se meten por toda la Mesopotamia, descienden por Canaán, llegan hasta Egipto y ahí en Egipto la última gran, digamos, obra que hace Alejandro Magno es renombrar la ciudad de Alejandría. De hecho, pues ahí había una ciudad, no recuerdo el nombre, pero ahí él rebautiza esa ciudad y la pone Alejandría. Alejandría va en honor de sí mismo, es que ese es el eguito que tienen los reyes y emperadores, en honor de sí mismo, renombra esa ciudad, la pone Alejandría, y pues ese va a ser un centro académico, un centro, sí, de desarrollo no solamente intelectual, a lo mejor también económico, muy importante ya desde finales del Antiguo Testamento. Alejandría va a tener un renombre especial hasta muy comenzada ya la época ya del Nuevo Testamento, siglo 6, 7, todavía, con los padres de la iglesia, en Alejandría hay un movimiento fuerte intelectual. Entonces, ¿qué pasa? Que estos griegos van a quedar sin emperador muy rápido, porque se dice Alejandro Magno murió muy joven, pero queda y no tenía heredero. Entonces, el imperio que él conquistó quedó en manos de dos generales, uno Seleuco y otro Lágida, y entonces uno
va a quedar con parte del imperio y van a ser los que dominan Egipto y otras regiones y se van a llamar los lágidas y otros que van a quedar dominando desde Asiria y esos son los que se van a conocer como los irácidas, ¿no? O los eleusidas, perdón, los lágidas y los eleusidas. Esos van a ser los que van a dominar ya todo este territorio a partir de la muerte de Alejandro Magno. Como les decía ahorita, entonces ya vimos la metodología del imperio egipcio, la metodología imperial de los asirios, la metodología imperial de los babilonios, la metodología imperial de los persas y ahí nos encontramos con un imperio nuevo que es los griegos. Los griegos tienen otra metodología totalmente diferente. A ellos no les interesa ni deportar a nadie, no les interesa ni ayudar para que la gente construya sus sitios de culto. Además, pues ellos no encuentran como esa necesidad, porque ya, por ejemplo, los pueblos que habían aprovechado la plática que les prestó Persia, pues ya tenían otra vez sus centros de culto reconstruidos. Entonces, la práctica o la metodología imperial de Grecia es a punta de dominación cultural. La cultura, ¿no? Ustedes saben que la cultura es nuestra principal riqueza, Nosotros puede ser que no tengamos mucha plata en el bolsillo, pero somos parte de una cultura y dependiendo cómo hemos trabajado en ella, pues es una cultura que uno la defiende, una cultura en la que uno nació, creció, es donde uno se autoconoce, ahí aprendimos la cosmovisión de cada uno, de nuestra familia, todo lo que es cultural para nosotros es casi que intocable. Para la época antigua, pues la cultura, no hablaban de cultura, pero sí hablaban como de ese dominio intelectual, ese dominio, sí, cultural en definitiva, aunque la palabra no era muy utilizada en la antigüedad, pero eso es lo que significa, ¿no? Esa especie de riqueza intangible, pero que nos hace importantes al mismo tiempo. Entonces, la llegada de los griegos y esa metodología de ellos de ir a quitar lo original, de ir a quitar lo local, lo tradicional, para ponerlo de ellos, eso a nadie le gusta. Es como que aquí llegue a Colombia, no sé, llegue Brasil o llegue a Argentina y dicen, bueno, ustedes no saben nada de esto, ustedes ni siquiera hablan como nosotros, tienen todos que convertirse como somos nosotros. Y es lo que está intentando hacer pues el imperio desde siempre, ¿no? El último de los grandes imperios, es hacer que todo el mundo piense igual, que todo el mundo hable el mismo idioma, etcétera, etcétera. Entonces los griegos tenían ya esa metodología de imponer su voluntad, de imponer su dominio desde la cultura. Por supuesto que para eso pues necesitaban ejércitos, necesitaban armas y sobre todo necesitaban pues como que los principales de cada uno de los pueblos o regiones donde ellos llegaban, pues fueran los primeros en someterse a ese pensamiento y a la cultura griega. Entonces eso generó en el judaísmo, por lo menos aquí en Israel, generó todo un movimiento de protesta, un movimiento de lucha, todo un movimiento social. Y eso es lo que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento como las historias de los macabeos, porque pues los macabeos no sabemos hasta qué punto es como no se puede tomar, de todas formas no se puede tomar de manera literal las narraciones de los libros de los macabeos, pero sí es muy sintomática o de alguna manera lo que se dice, esta es una novela, pero con un trasfondo histórico, es como las novelas de Gardiazabal o en fin, o de cualquiera de los autores, cualquier autor, ¿no es cierto? El autor de Los Miserables o cualquier novela, cualquier obra literaria, aunque no sea literalmente, no describe la cuestión cómo es o cómo era, pero sí tiene un trasfondo histórico. Entonces, en los libros de los macabeos, si bien de pronto no hay que tomarlos literalmente, pues que una mamá, mejor dicho, la mamá de los macabeos, precisamente le tocó ver morir a cada uno de sus hijos, desde el más chiquito hasta el mayor,
resistiéndose a comer carne como los griegos, a comer carne de cerdo como los griegos, aunque históricamente no se haya dado esa situación, es el trasfondo histórico sí es real, y es esa manera como los griegos entraban a dominar los territorios que conquistaban. Era a través de su cultura, a través de su pensamiento. Lo único que valía era lo que ellos pensaban, como ellos los pensaban, como ellos lo proponían. Entonces, en Israel eso encontró una resistencia muy tremenda, pero también encontró muchos judíos dispuestos a caminarle al helenismo. La cultura griega se denomina cultura helénica. Entonces, muchos judíos pues cayeron en eso, o cayeron no, decidieron pensar, o decidieron aceptar las ideas y encontraron pues ahí como horizontes nuevos, renovaciones de su pensamiento. Pero de todas maneras, esa ala resistente, esa ala siempre tradicional, siempre ortodoxa del judaísmo, es la que vemos enfrentada a la cultura griega, y esas son las historias de los macabeos. Como los macabeos lograron vencer a los griegos ahí en Jerusalén, entonces se generó a partir de ahí, se generó una especie de gobierno sucesivo que se conoce como la dinastía de los asmoneos. Los asmoneos van a tener el control de todo este territorio más o menos desde el 175, que logran vencer a los griegos, en el 175, más hasta el 63, que llegan los romanos, que tienen también su propia metodología. Recuerden ellos con sus ¿cómo se llama? Sus centurias, cómo está organizado el ejército, cómo está organizado todo eso. Cada imperio tiene su propia manera de conquistar y de dominar. Entonces aquí en Israel en concreto, en esta época no hay pues no hay ninguna cuestión especial de profecía, pero hay un asunto muy bonito, muy importante, y es que esta época asmonea y griega, porque por debajo está lo griego, aunque haya una directiva o una dirección judía, siempre están ahí los griegos y está esa. Entonces, es muy bonito porque en esta época va a nacer un movimiento nuevo, un movimiento, pues no es que surja ahí, sino que va a empezar como a cuajar, a dar indicios de vida, el movimiento apocalíptico. Y después vamos a ver, Dios lo permita, vamos a ver Apocalipsis. Entonces, ¿cómo es ese tema de la apocalíptica? Lo vamos a ver en algún cursito que programemos especial, si a ustedes les parece bien. Entonces, bueno, esta es la época muy interesante, muy interesante, porque ya para esta época están surgiendo, por ejemplo, se están dando planteamientos teológicos, por ejemplo, de la vida eterna, la vida más allá de la vida, pues que eso no es antiguo en Israel. Israel nunca tuvo conciencia de eso, de a dónde van los muertos y toda esa cuestión. Es esta época apocalíptica, escatología, todo esto de vida eterna, es la época en que ya se está comenzando a cocinar y que va a tener pues su punto de maduración más en el Nuevo Testamento. ¿Les parece bien? Entonces, bueno, que en este periodo de los romanos, pues es cuando vuelve y surge ya estamos hablando de los romanos, porque recuerden que los romanos están en Israel desde el 63 antes de la era cristiana. Entonces, ya para esta época prácticamente se inaugura como el Nuevo Testamento con un personaje profético que es Juan el Bautista. Y por supuesto, pues el papá de todos los profetas, que es Jesús, por lo que ya hemos dicho. Jesús encarna, digamos, todo el espíritu del profeta y lo lleva hasta su máxima expresión. Bueno, mi gente, entonces, aquí tienen un cuadrito, así pues por años, por siglos, los profetas del lugar, de qué siglos son, etcétera, etcétera. Bueno, les decía al inicio de esta sesión de hoy que pues lo que alcanzamos a ver acá es más una especie de introducción muy general, muy amplia. La idea, ¿cuál es? La idea es que ustedes sigan
haciendo como que están estudiando profetas un semestre, ¿no? Entonces, organicen un tiempo, organicen una, no sé, una horita, 2 horitas diarias para estudiar este tema de los profetas. Entonces, vuelvan a mirar este material y van a complementar con el que les voy a mandar ahorita, un tema ya. Chao, Janet. Van a complementar con un material que les voy a poner enseguida. Se llama, yo puse así, Profetas uno por uno. Es decir, es un documento donde se hace el estudio de cada uno de los profetas. La idea, ¿cuál es? La idea es que ustedes lo lean de a poquito, no se pongan a leer eso pues de una sola sentada porque son 80 y pico de páginas. Entonces ustedes lo van leyendo como si estuvieran en un curso semestral. Traten de no pasarse de este semestre, ¿no? De leerlo, etcétera. Cuando lo lean o a la primera mirada que le hagan, entonces ustedes cojan uno de esos profetas, y estudienlo así, como cuál es su intencionalidad, después, como cuáles son las características literarias de ese profeta, cuáles son las características históricas, en qué contexto histórico vivió el profeta y cuáles son las características literarias de su mensaje. Es decir, qué género, bueno, ya saben que en la profecía el género literario más frecuente es el oráculo. El oráculo es una especie de juicio que Dios hace, pero por boca del profeta. Por eso el profeta dice oráculo del Señor, oráculo de Yahvé. Entonces, van a coger un profeta cualquiera de ellos y le van a hacer ese estudio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es como su enmarco histórico? ¿Cuáles son sus características literarias? ¿Y cuáles son como su enfoque o sí, cuál es la teología subyacente en la enseñanza de ese profeta? Y bien, y unas conclusiones que tenga que ver como qué actualidad tiene para nosotros ese profeta, por qué a mí me gustó ese profeta y cuál es como la aplicación que tiene para hoy. Entonces, para el trabajo escrito que van a hacer, pues yo creo que hasta finales de este semestre está bien, por ahí para junio, julio, ya entregan el trabajo y listo. ¿Les quedó claro? Sí, señor. Bueno, Profe, dime, ¿podemos Freddy. trabajar en grupos de dos? Bueno, Sí. sí, si hay alguna que quiera hacerlo de a 2 o hasta 3 personas, está bien, listo, no hay ningún Gracias. problema. Pero en la hoja de presentación me ponen eso, trabajo elaborado por fulano, perano y mengano, por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Me imagino que será un trabajo muy bien hecho. Listo, bueno, entonces muchas bendiciones. Fue verdaderamente para mí muy, muy, muy placentero estar con ustedes estos raticos los sábados. Me parece que queda faltando mucho, pero es mejor que en estos casos es mejor que uno quede con un poquito de hambre y no quede tan demasiadamente lleno. Enseguida entonces le voy a mandar a Elisa el documento de trabajo y ella se los comparte a ustedes, ¿vale?